El mínimo pensamiento y filosofía que hay que conocer para leer Entendiendo el árbol de la ciencia de 1911 de Pío Baroja, 1872-1956. Estaríamos hablando de Kant, 1724-1804, filósofo trascendental de corte crítico, es decir, examinador, y especialmente para esta lectura la perspectiva científica, entre comillas, estaría en la crítica de la razón pura de 1781. Filósofo porque tiene un sistema filosófico, el criticismo. También en cierta medida filósofo, en cierta medida seguidor, Arthur Schopenhauer, especialmente con su obra de 1819, la crítica de la razón pura de 1781, el mundo como voluntad y representación, 1819 de Schopenhauer, 1788-1860, filósofo idealista, subjetivista, pero que tiene una ontología materialista. Pasa por ser Schopenhauer el máximo exponente del pesimismo filosófico, pero muchos nos han dado cuenta que también debería pasar por el primer exponente de la concepción analítica de la filosofía, porque al ser contemporáneo de Hegel, pues era el primero que le hace una crítica desde la claridad expositiva, desde un rechazo de los excesos del idealismo, en este caso personal de Schopenhauer, un exceso del idealismo absoluto de Hegel. Puso su horario de clases en el aula de al lado de Hegel para hacerle la competencia y aunque no tiene una conciencia lingüística, como si la tendrá su seguidor Nietzsche, pues en cierta medida nos está hablando de las relaciones del pensamiento con la realidad, y hubiese sido interesante que hubiese tenido en cuenta también el enlace del lenguaje. Esto sí ya lo tenemos en su seguidor, aunque luego se cansó de Schopenhauer, Friedrich Nietzsche. No es filósofo porque no construye un sistema filosófico. Tampoco lo podemos denominar pensador filosófico porque no escribe con una escritura filosófica al uso, al menos en la tradición filosófica occidental, pero evidentemente es un pensador profundo, un pensador que podríamos calificar de intempestivo. Nietzsche, 1844-1900. Pues bien, uno de los elementos más potentes de la novela El árbol de la ciencia de 1911, y una de las razones por las que esta obra es una obra clásica de la generación del 98, una obra clave de este conjunto de escritores. Vamos a discutir ahora si es acertado este sintagma de generación del 98, es la dimensión filosófica presente en esta obra y queda articulada por la dimensión filosófica que le imprime Pío Baroja desde un pesimismo radical, eso es lo que es el marco de toda esta obra, y en el que se ve una contraposición o un postureo de contraposición, porque realmente no es un blanco y negro. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues que hay una contraposición entre, por un lado, un racionalismo, pero un racionalismo con tintes de tonalidad kantiana y de tonalidad schopenhaueriana en el personaje, en la voz del protagonista, Andrés Hurtado, y también tendríamos un vitalismo de inspiración nietzscheana, esa inspiración nietzscheana, en la voz del tío del personaje, el doctor Iturrioz. Pero, ¿por qué decimos no es una contraposición total? Porque en Iturrioz también tenemos a Schopenhauer, entonces tendríamos a Andrés Hurtado, Kant y Schopenhauer, en Iturrioz, Schopenhauer y Nietzsche. Ambos personajes, tanto Andrés como Iturrioz, comparten influencias filosóficas de Schopenhauer, lo que pasa es que cada personaje lo interpreta a su manera. Así, por un lado, Andrés Hurtado representa la lucidez, pero una lucidez dolorosa, porque pensar con claridad proporciona dolor. El intelectual que piensa demasiado y no encuentra una salida vital. En cambio, Iturrioz también piensa, tiene una sabiduría pragmática, pero su tonalidad escéptica pues tiene un empuje más vitalista, por eso no llega a la amargura que puede llegar un Andrés Hurtado. Entonces, este escepticismo
de Uturrioz, en el ámbito de la novela, hace contrapeso, modera el pesimismo quizá exagerado de Andrés Hurtado. Entonces queda claro que Kant más Schopenhauer igual a Andrés Hurtado y Schopenhauer más Nietzsche igual a Iturrioz. Entonces, ¿qué toma Andrés Hurtado de Kant? Pues básicamente tres elementos. Primero, el racionalismo crítico. Segundo, la idea de los límites del conocimiento. Y tercero, la moral autónoma. Primero, racionalismo crítico. Andrés cree que la razón es la herramienta para comprender el mundo. Andrés desconfía de la metafísica, de los sistemas filosóficos cerrados, como si ya tuviesen la explicación absolutamente de todo, y de las explicaciones dogmáticas. Este es mi dogma y esto es lo que hay. Y si no piensas como él, es que estás equivocado. Tú. Segundo punto, los límites del conocimiento. Andrés, aunque asume que la razón humana, pues claro que es interesante y una potencia brutal para comprender el mundo. Lo que pasa es que la razón humana, tal como aprendemos de Kant, es que tiene unas fronteras inquebrantables, no puede superar ciertos límites. Y esto le conduce a Andrés Hurtado pues a una sensación de impotencia intelectual. 1911, esta obra. En 1921, escrita evidentemente antes, en 1921 se publica el Tractatus Logicus Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, cuya una de sus propuestas principales es los límites de mi lenguaje. Bueno, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Los límites de mi lenguaje también son los límites de mi mundo. Es decir, no puedo ir más allá de lo que puedo decir, pero lo que puedo decir con claridad. Y lo que puedo decir con claridad, o bien son proposiciones tautológicas, en las que el sujeto y el predicado dice lo mismo que el sujeto de otra manera, o bien proposiciones científicas, proposiciones que se puedan verificar. Wittgenstein en 1901 pasa por ser uno de los principales filósofos. Se puede considerar el Tractatus un sistema filosófico, breve, 70 páginas, pero sistema filosófico, no completo, pero sistema filosófico, y piensa en los límites del mundo, con una tonalidad lingüística. Bueno, pues Pío Baroja, influido por Nietzsche, influido por Schopenhauer, y en este caso influido por Kant, está plasmando en esta obra la tensión de los límites del conocimiento. Porque aquí la amargura es comprender que no se puede comprender todo. El tercer elemento de la perspectiva kantiana en el árbol de la ciencia es la moral autónoma. Andrés intenta vivir, lo intenta, no lo consigue, según principios racionales y éticos propios del mismo. Pero esta moral kantiana se vuelve rígida y lo aísla del mundo. He ahí su drama trágico. Así pues, el filósofo alemán Kant le da a Andrés un marco racional en el que poder pensar sin salirse de ciertos límites inquebrantables. Pero también Kant empuja a Andrés hacia una vida excesivamente intelectualizada, incapaz de encontrar consuelo en la acción o en la espontaneidad, porque la espontaneidad, lo imprevisto, no voy a poner yo ahora a dar ejemplos de espontaneidad, no quiero moverme de la silla en la que estoy. Aparentemente la espontaneidad es lo contrario de la racionalidad. En arte sabemos que no. En arte sabemos que toda la espontaneidad, toda la racionalidad en arte no deja de ser resultado de previas decisiones racionales. Pero bueno, aquí lo que estamos hablando es de las influencias. También hay influencia de Schopenhauer en Andrés, y es más profunda, si cabe, que la de Kant en Andrés, pero también he ahí el drama trágico más destructiva. Entonces vayamos a ver qué toma Andrés Hurtado de Schopenhauer. Pues 4 elementos: la vida como sufrimiento, 2, la voluntad como fuerza pero irracional, 3, el pesimismo radical, y 4, la contemplación como refugio. La vida como sufrimiento. Andrés asume que la existencia está dominada por el dolor, la enfermedad y la frustración. No podemos olvidarnos que Pío Baroja, su tesis doctoral en medicina fue sobre el dolor.
2. La voluntad como fuerza irracional. Andrés ve al ser humano movido por impulsos ciegos, egoístas, y esto entonces, ¿en qué le hace refugiarse? Pues le hace refugiarse en sí mismo y así se refuerza su visión negativa de la sociedad y de la condición humana. 3. El pesimismo radical, o sea, de raíz. Andrés cree que no hay progreso moral ni progreso social que sea real. Y es que la vida es un ciclo de deseos insatisfechos. 4. Habrá que buscar una solución. La contemplación como refugio. Como Schopenhauer, Andrés busca refugio en el conocimiento. Pero este refugio, en el conocimiento, este saber cognoscitivo, no le salva. Es que es más. Es que le hunde todavía más. He ahí su drama trágico. Schopenhauer, estamos diciendo que es el origen del pesimismo existencial de Andrés y de muchos lectores de Schopenhauer y de su incapacidad, al menos la de Andrés, para reconciliar pensamiento y vida. Iturrioz, por el cambio, el tío, el otro protagonista, también bebe de Schopenhauer, pero lo hace de una forma menos literal y por eso puede ser más irónico en su hermenéutica de Schopenhauer. ¿Qué toma Iturrioz de Schopenhauer? Pues 4 elementos: aceptación del sufrimiento, distancia irónica, pragmatismo vital y crítica a los sistemas filosóficos. Aceptación del sufrimiento. Iturrioz reconoce que la vida es dura y que el dolor es inevitable. Recordemos nosotros que la tesis doctoral para acceder al grado de doctor en medicina de Pío Baroja fue precisamente sobre el dolor. Pero esto que el dolor sea inevitable no lo convierte... Iturrioz no lo convierte en un drama personal. ¿Por qué? Porque mantiene una distancia irónica. Iturrioz adopta una actitud de humor negro, de relativización, no se deja arrastrar por la desesperación y así se vive más y más sano. 3. Pragmatismo vital. Si la voluntad es irracional, entonces lo sensato es no tomarse demasiado en serio ni la vida, ni a uno mismo, ni al mundo. Entonces, lo mejor es vivir con moderación. Lo mejor es vivir sin grandes expectativas. Y 4. Crítica a los sistemas filosóficos. Iturrioz, como Schopenhauer, desconfía de las construcciones intelectuales excesivas, pero a diferencia de Andrés, no se obsesiona con ellas. Así pues, Iturrioz convierte el pesimismo schopenhaueriano en una sabiduría práctica, mientras que Andrés lo convierte en una tragedia personal. He ahí su drama. Asimismo, Iturrioz incorpora elementos claramente nietzscheanos, aunque Baroja nunca convierte a Iturrioz en un discípulo directo de Nietzsche. Su pensamiento, el de Iturrioz, es una mezcla de Schopenhauer y Nietzsche, pero interpretados con ironía y pragmatismo. Porque estamos viendo Iturrioz interpreta con pragmatismo tanto a Nietzsche como a Schopenhauer. ¿Y qué toma Iturrioz de Nietzsche? Pues 4 elementos: vitalismo, pero en este caso el de Iturrioz, no el de Nietzsche. Vitalismo moderado, crítica a la moral tradicional, defensa del individuo frente al rebaño y 4, humor y desmitificación. 1. Vitalismo moderado. Nietzsche defiende la afirmación de la vida, la energía creadora, la superación. Iturrioz no es un vitalista exaltado, pero sí cree que hay que vivir, no solo pensar. La vida exige acción, no contemplación paralizante. La lucidez sin un impulso vital conduce a la esterilidad. Esto le acerca a Iturrioz más a Nietzsche que no a Schopenhauer. 2. Crítica a la moral tradicional. Nietzsche denuncia la moral del resentimiento, la moral de esclavos. Iturrioz, en un tono ciertamente irónico, pues también critica ¿a qué? La moral burguesa, la hipocresía social, las normas que asfixian la espontaneidad. Ya hemos nombrado 2 veces el concepto de espontaneidad. Estamos publicando en 1911. 10 años después será la eclosión centroeuropea del surrealismo, paradigma de la
espontaneidad, del azar, de la irracionalidad, aunque sea a partir de decisiones racionales por la espontaneidad, el azar la irracionalidad. Pues bien, Iturrioz, ¿qué nos propone? Bueno, lo que no propone Iturrioz es, al estilo de Nietzsche, una transvaloración radical, un cambio, dar la vuelta de forma radical, yendo a la raíz de los valores tradicionales. Eso no lo hace Iturrioz, no lo plantea. Pero lo que sí adopta es una distancia ciertamente crítica de una tonalidad nietzscheana. Así tenemos 3, defensa del individuo frente al rebaño. Nietzsche exalta al individuo fuerte frente a la masa. Iturrioz comparte esta idea y desprecia la mediocridad colectiva, valora la independencia intelectual, anima a Andrés a no dejarse arrastrar por la sociedad. Iturrioz no busca un superhombre, pero sí una vida más libre y menos sometida. Y 4, esto es importante para llevar una vida sana, humor y desmitificación. Nietzsche usa la ironía para desmontar ídolos. Iturrioz hace lo mismo. Ridiculiza sistemas filosóficos, se burla de los dogmas, relativiza los grandes discursos. Su humor es una forma de destrucción de falsos valores. Y todo esto es una actitud muy nietzscheana. ¿Cómo se combina Schopenhauer y Nietzsche en Iturrioz? Bueno, pues Iturrioz toma de Schopenhauer la idea de que la vida es sufrimiento, la visión pesimista del mundo, la desconfianza hacia la voluntad humana. Pero, a diferencia de Andrés, no se hunde en ese pesimismo. Ahí es donde entra Nietzsche. Iturrioz acepta el sufrimiento, pero no se deja dominar por él. La forma de Iturrioz sería: la vida es dura, Schopenhauer, la vida es dura, pero hay que vivirla con humor y con cierta energía vital, Nietzsche. ¿Cómo queda el contraste final entre Andrés y Iturrioz? Empecemos por Kant. La influencia de Kant es alta en Andrés y mínima en Iturrioz. La influencia de Schopenhauer es total, pero paralizante en Andrés, y parcial, pero asumida con humor en Iturrioz. La influencia de Nietzsche. Bueno, la influencia de Nietzsche en Andrés es que es muy baja. Está más presente en Iturrioz, pero de una forma moderada y vitalista, pero no un vitalismo aquí hiper mega exagerado, sin caer en idolatrías de superhombres. La actitud de la vida es trágica en Andrés e irónica en Iturrioz. Por eso Andrés se suicida e Iturrioz no. Y el árbol simbólico, bajo cual encuentra cobijo, cierto cobijo, pero no del todo confortable cada uno. Bueno, pues a Andrés, bajo el árbol de la ciencia, aunque la ciencia te lleva también a la desesperación de que al final comprendes que no puedes comprender todo, y por otro lado, Iturrioz encuentra cobijo bajo el árbol de la vida, tomada con ironía. Así pues, Andrés es el intelectual que, influido por Kant y por Schopenhauer, queda atrapado por el árbol de la ciencia y en este sentido piensa, pero es que piensa demasiado. ¿Y cuánto vive? Poco. Piensa mucho, vive poco, demasiado poco. Por su parte, Iturrioz, influido sobre todo por Schopenhauer, aunque también por Nietzsche. Iturrioz, decimos, adopta una actitud pesimista, pero es un pesimismo lúcido, no es un pesimismo desesperado a ultranza, no es un pesimismo paralizante. La actitud de Iturrioz es un pensamiento de la aceptación irónica de la vida y del mundo. Sí, Iturrioz es el personaje más nietzscheano de toda la obra, de toda la novela de El árbol de la ciencia. Aunque Baroja presenta a Iturrioz con un tono más escéptico y menos heroico que el Nietzsche original. Iturrioz es un vitalista, sí, pero un vitalista irónico. Un pesimista, sí,
pero un pesimista alegre. Alguien que ciertamente ha leído a Schopenhauer, alguien que ha aprendido de Nietzsche, y de qué ha aprendido y qué ha leído de ambos dos, cómo lo interpreta, cuál es la hermenéutica de Iturrioz, de Schopenhauer y de Nietzsche. Bueno, pues que no hay que tomarse las cosas a la tremenda. ¿Que la vida puede que sea tragedia? Pues muy bien. Pero yo la vida, por muy trágica que pueda llegar a ser, no me la voy a tomar en serio. Entonces, si antes hemos dicho que Andrés Hurtado era el alter ego del joven Pío, pues podemos decir ahora que Iturrioz es el alter ego también del Baroja adulto. El joven Pío Baroja sería como Andrés Hurtado y el adulto Pío Baroja sería como Iturrioz. Hasta aquí este ejercicio de pensamiento filosófico y pensamiento comparado entre Kant, Schopenhauer y Nietzsche, pensador, intempestivo, filósofo, Schopenhauer, filósofo, Kant, en el marco que atraviesa sobre todo la parte central, pero hay ecos que anteceden y ecos que se oirán después de esa parte central, del árbol de la ciencia de Pío Baroja. Vale. Pero es que la obra de Pío Baroja podemos también pensar qué contenido filosófico está presente en el árbol de la ciencia. Bueno, pues se pueden encontrar 7 elementos. Primer elemento, pesimismo existencial y visión trágica de la vida. Baroja presenta la existencia como caótica, dolorosa, carente de sentido, dominada por la enfermedad, la injusticia y la mediocridad. Y esto sobre todo se ve bajo la mirada de Andrés Hurtado, que encarnaría esta visión. Y Andrés Hurtado observa al mundo con lucidez, pero amarga lucidez, la de Andrés Hurtado. Entonces lo que concluye es Andrés Hurtado, y posiblemente lo concluyó el joven Pío Baroja. Afortunadamente para la historia de la literatura no llegó a suicidarse Pío Baroja. ¿Qué concluye Andrés Hurtado? Que quizá concluyó existencialmente el joven Pío Baroja, pues que la vida es en esencia sufrimiento, y un sufrimiento inevitable. Y ahí el drama, porque si fuese evitable tendríamos la solución. Segundo elemento de contenido filosófico en el árbol de la ciencia es el conflicto, la dialéctica entre el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. Esto tiene resonancias bíblicas de ese macropersonaje que algunos llaman Dios, pues en su faceta para no aburrirse, pues depositó un árbol de la vida y un árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia es el árbol del conocimiento del cual Adán y Eva no debían comer. Que eso es algo que algunos no hemos entendido. ¿Para qué te vas a preocupar a diseñar, construir, hacer emerger un árbol de conocimiento del cual no se puede comer sus frutos cognoscitivos? Pero bueno, esas son cuestiones teológicas que nosotros somos ignorantes en dichas cuestiones, pero cualquier ser humano también es ignorante sobre cuestiones teológicas, aunque alguien pueda tener un doctorado en teología. Dicha dialéctica entre el árbol de la ciencia y el árbol de la vida es el núcleo simbólico de la novela El árbol de la ciencia. Por un lado tenemos el árbol de la ciencia y por otro lado tenemos el árbol de la vida. ¿Qué representa el árbol de la ciencia? El árbol de la ciencia representa el pensamiento crítico. Algunos dicen no les falta razón, que lo de sintar pensamiento crítico es una redundancia. ¿O es que hay pensamiento no crítico? Claro que hay pensamiento no crítico. Entonces dirán algunos, pues vaya pensamiento es ese, que no es crítico. Pues bien, el árbol de la ciencia representa el pensamiento crítico, la razón, el conocimiento, la actividad cognoscitiva, la lucidez, que desvela el absurdo. Aquí el problema, tanta lucidez, tanta claridad, al final, ¿qué es lo que ves? Ves al mundo, pero como lo ves de forma clara,
pues ves lo absurdo del mundo. He ahí el drama trágico. Pues para Baroja, este árbol de la ciencia, ¿a dónde nos conduce? Hacia la desesperanza. ¿No tendrá aquí Baroja ecos de la actitud romántica del siglo XIX? Porque claro, conocer demasiado, ¿qué es lo que implica? Pues implica ver la miseria humana sin consuelo. Porque claro, si ves la miseria humana pero tiene solución, bueno, pues vamos a mejorar la miseria humana. No tiene solución la miseria humana. He ahí el drama trágico. Por otro lado, tenemos el árbol de la vida. ¿Y qué representa el árbol de la vida? Pues representa la acción, representa la vitalidad, representa la espontaneidad, la aceptación instintiva de la existencia. Es la vida de quienes viven sin preocuparse demasiado. Y por eso, supuestamente, pueden ser felices. Y aquí tenemos un choque. Y claro, si solo estás bajo un árbol, estás cobijado bajo un árbol, pues no hay ningún problema, porque en el otro no estás. El problema es que si tienes medio cuerpo en un árbol y otro medio cuerpo en el otro, o estás en uno, pero estás mirando el otro. Claro, es el dilema que sufre Andrés Hurtado, porque está atrapado con ramas de ambos árboles, el de la ciencia, pero también el de la vida. Andrés Hurtado sabe, y sabe demasiado, y como sabe demasiado, sabe que sabiendo demasiado no puedes vivir feliz. Solución. Bueno, podría una solución ser vivir sin pensar o no pensar en demasía. ¿Qué le pasa a Andrés Hurtado? Carencia. Carencia de fuerza vital para vivir sin pensar. No es tan fácil vivir sin pensar. A ver cuántos segundos aguantas sin pensar absolutamente nada. ¿Te has probado ya? ¿A que no puedes? Pues venga, renuncia al pensamiento. A ver si así eres feliz. Entonces aquí estamos en un conflicto cognoscitivo existencial, pero brutal, ¿eh? Estamos aquí en medio de una tragedia intelectual, la del protagonista del árbol de la ciencia, y en buena medida la que quizá, con un grado a lo mejor menos intenso, o igual de intenso, pero Pío sobrevivió a ese drama cognoscitivo existencial, en buena medida de Baroja. Vamos al tercer punto de contenido, en cierta medida reflexivo y hasta continuidad filosófica, en el árbol de la ciencia. 3. Influencia del escepticismo y también influencia del racionalismo. Baroja desconfía de los sistemas filosóficos cerrados, desconfía de las ideologías, desconfía de las religiones, desconfía de las explicaciones totalizadoras. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Hay filosofía en Pío Baroja? No construye un sistema filosófico. ¿Hay pensamiento filosófico en Pío Baroja? Bueno, cuando reproduce argumentaciones de sus personajes, argumentaciones filosóficas, pues en ese momento deja aparecer pensamiento filosófico, pero esto es una novela. ¿Con tonalidad reflexiva? Sí. Entonces, ¿qué sería esto? Bueno, pues llámalo como quieras. El pensamiento literario filosófico o literario reflexivo de Pío Baroja es, de aquí viene el adjetivo, antidogmático. ¿La razón sirve? Pues claro que sí, sirve muchísimo. ¿Para qué? Para triturar mitos, para desmontar ilusiones. Pues qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Porque si encima la razón no sirviese para construir un sentido sólido del mundo de la vida, pues tachán, primero desbrozamos y luego construimos. Pero no, para Pío Baroja no. Para Pío Baroja la razón solo sirve para triturar mitos y desmontar ilusiones. ¿Y luego qué? ¿Quién me construye a mí un sentido sólido del mundo de la vida? Si no es posible, según si caes en ciertos pensamientos. No es tan fácil vivir, ¿eh? No es tan fácil. De ahí el tono escéptico, desencantado que tiene la novela entera. Y podríamos decir Pío Baroja entero. Toda su obra, todo él como persona. Como un ente escéptico
y desencantado andante y escribiente. Nos vamos ya al cuarto contenido filosófico, reflexivo, en el árbol de la ciencia: determinismo biológico y visión científica del ser humano. Pío Baroja tuvo doctorado en medicina. La formación médica de Baroja se nota en toda la obra. Así pues, el ser humano aparece condicionado casi ya determinado. Si es determinado biológico, no es condicionado, es determinado. ¿Por qué? Pues por la herencia, el temperamento, la enfermedad, el medio social. Entonces, no hay libre albedrío, o al menos no hay una libertad fuerte. Quizás nos podamos conformar con una libertad débil, o un postureo que parece algo que hacemos actos libres. Libre albedrío fuerte, Pío Baroja, en el árbol de la ciencia no. Entonces, claro, es que la vida de Andrés pues parece marcada por un carácter melancólico y por un entorno ciertamente hostil. Entonces, claro, este determinismo, supuesto determinismo, o el determinismo al que se cree, que esa es otra, en el que vive Andrés Hurtado, pues todo eso determina el pesimismo general de Andrés Hurtado, y en cierta medida del árbol de la ciencia, y en cierta medida de Pío Baroja, y en cierta medida de la generación del 98. 5. Quinto elemento: crítica social y regeneracionismo. Aunque la novela El árbol de la vida es ciertamente individualista, es la preocupación de un individuo en concreto, Andrés Hurtado, que a veces entra en diálogo con otro individuo, y Turreo, pero eso es, claro, una técnica narrativa. Pero claro, eso es una técnica narrativa para que haya un contrapunto. Vale, es profundamente individualista esta obra, El árbol de la ciencia. Pero que no es solo individuo, también es sociedad. Aquí también hay desde la primera página hasta la última, hay una crítica, y a veces fuerte, hacia la España de su tiempo, la sociedad de su época, de principios del siglo XX y de finales del XIX. ¿Y qué es lo que se critica? El supuesto atraso científico. Bueno, para Baroja no era supuesto. Dijimos supuesto porque es discutible lo de que hubiese atraso científico en España. Porque ahí está Torres Quevedo, ahí está Santiago Ramón y Cajal, ahí está Ramón Menéndez Pidal. Entonces, cuidadín, ¿eh? Atraso científico en la España del principio del siglo XX, con Santiago Ramón y Cajal, Torres Quevedo, el mejor ingeniero de su tiempo, Santiago Ramón y Cajal, uno de los 6-7 científicos más importantes de toda la historia de la ciencia y de la humanidad, y Ramón Menéndez Pidal, el constructor de la filología española, de la dialectología, y otro elemento más, incluso con ciertos escritos filosóficos científicos de Ramón y Cajal, ambos dos pertenecientes a una supuesta concepción ética de la filosofía. Lo de atraso científico, Pío Baroja, a lo mejor te falta información, pero bueno, Pío Baroja se queja de atraso científico, miseria rural, evidentemente en el campo podían vivir mejor de lo que vivían, corrupción política, fíjate, corrupción política, sin comentarios, hipocresía moral e ignorancia generalizada. Ahora ya no hay analfabetos en España en 2026, pero la ignorancia también está generalizada. Pío Baroja, que no hemos avanzado nada, por mucho que la gente sepa leer y escribir. Ay, España, España. Bueno, pues Borja comparte con la generación del 98 la preocupación por la regeneración social, política, existencial de España. Regeneración porque supuestamente había que volver a nacer después de casi haber muerto con el desastre de perder los últimos territorios de ultramar por obra de Estados Unidos. Y ahí sigue Estados Unidos
interviniendo en el mundo hispano. Pero claro, el regeneracionismo Pío Baroja es muy peculiar, porque haciendo diagnóstico aceptable, lo del atraso científico es discutible, pero vamos, venga, aceptable. El diagnóstico de Pío Baroja es aceptable. ¿Pero qué soluciones pone? Ninguna. ¿Qué nos ofrece? Bueno, pues solo un diagnóstico lúcido, pero desesperanzado. Esto es lo que hay. ¿Y qué pasa? Pues no pasa, no se me ocurre nada. Esperanza, cero, según Pío Baroja. Sexto elemento reflexivo filosófico del árbol de la ciencia, el amor. Pero el amor como ilusión insuficiente. El amor es una ilusión, pero insuficiente para poder vivir. Al menos según el personaje Andrés Hurtado, que refleja ciertas experiencias de la vida de Pío Baroja. La relación entre Andrés y Lulú, que al principio pues parecía que eso iba a llegar a algo, parece ofrecer una salida vitalista, un acercamiento al árbol de la vida, desde el árbol de la ciencia en el que estaba cobijado Andrés, pues el amor, la pareja, esto te lleva al árbol de la vida. Pero Baroja muestra que el amor no basta para salvar al individuo. La felicidad es frágil y la tragedia puede irrumpir, y de hecho irrumpe sin aviso, sin avisar. No recibes una notificación de la inminente tragedia. ¡Puf! Aparece. He ahí el drama de la vida. Y Lulú murió. La muerte de Lulú destruye cualquier posibilidad de redención en Andrés Hurtado, de Andrés Hurtado. Y séptimo elemento, la imposibilidad de conciliar pensamiento y vida. Esto sí que es un buen cargamento filosófico, la idea de imposibilidad de conciliar. No hay concilio, no hay concierto, no hay acuerdo, no hay compenetración, no hay entrelazamiento entre el pensar y el vivir. Pero el pensar no es vivir. ¿Se puede pensar y no estar viviendo? El vivir no es pensar. ¿No hemos dicho antes a ver cuánto tiempo puedes estar viviendo sin pensar? Bueno, pues Pío Baroja nos habla de la imposibilidad de conciliar pensamiento y vida. La novela El árbol de la ciencia concluye con la idea de que pensar demasiado conduce al sufrimiento. Bueno, pues si pensar demasiado conduce al pensamiento, pues no pensemos, ¿no? Vivamos sin pensar. No, es que esa no es la solución. Porque vivir sin pensar, ¿eso qué es? Eso es imposible. Vivir sin pensar es imposible. Bueno, a lo mejor para algunos, según Pío Baroja, puede ser posible, pero es imposible vivir sin pensar para quien ya ha despertado intelectualmente. Entonces, ¿la solución de dónde la buscamos? ¿En los demás? ¿En el prójimo? No, porque la sociedad no ofrece ningún refugio y tampoco ningún sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí el drama trágico de Andrés Hurtado, pues acaba como acaba. Entonces, ¿la filosofía Pío Baroja? No. ¿El sistema filosófico Pío Baroja? No. ¿La argumentación filosófica de Pío Baroja? No. El pensamiento literario filosófico de Baroja es trágico, es escéptico. ¿Podríamos decir que es profundamente moderno? Podríamos decirlo. Lo que pasa es que casi que anticipa también ciertos rasgos de lo que luego se ha llamado posmodernidad. Este rechazo de los sistemas filosóficos cerrados, entonces casi que te lleva a la fragmentación. Vamos a discutir ahora si es moderno o anticipa a la posmodernidad. Lo que sí podemos decir es que el pensamiento literario filosófico de Pío Baroja pues tiene rasgos, tiene elementos que son antecedentes del inminente, unas décadas después de 1911, del pensamiento existencial, existencialista, centroeuropeo, francés-alemán, pero sobre todo francés, o al menos
pensadores franceses son Sartre, son Albert Camus. Otro existencialismo muy interesante, muy riguroso, es el del alemán Karl Jaspers. Karl Jaspers se le puede decir que estaría en cierta sintonía con la concepción analítica de la filosofía, por su claridad, por su rigor, por su pensamiento, lenguaje, vida, por su rechazo del idealismo absoluto y no absoluto. Entonces, Pío Baroja se adelanta al existencialismo filosófico centroeuropeo. Pero claro, ¿por qué puede hacerlo? ¿Es que Pío Baroja inventa el existencialismo filosófico literario? También tenemos a Miguel de Unamuno con su obra Del sentimiento trágico y de la vida. Ambos dos, Unamuno y Pío Baroja, inventaron el existencialismo literario filosófico. No. Ambos dos son escritores españoles, ambos dos han bebido en la tradición filosófica literaria española y ambos dos saben que el componente existencialista estaba harto presente en la literatura del siglo de oro, en la literatura barroca española del siglo finales del XVI y sobre todo XVII, especialmente en Francisco Quevedo. Entonces, ¿qué? ¿Baroja de qué tiene más? ¿De Schopenhauer o de Nietzsche? La generación del 98, ¿de qué cogea más? ¿De Nietzsche o de Schopenhauer? Bueno, pues Baroja es mucho más schopenhaueriano que no nietzscheano. ¿Por qué? Pues porque aunque conocía a Nietzsche, y lo cita más de una vez, el de su temperamento, el de Pío Baroja, y su visión, la visión del mundo de Pío Baroja, lo acerca mucho más a Schopenhauer que no a Nietzsche. ¿Por qué? Por su pesimismo radical, por su visión negativa de la voluntad humana, su desconfianza hacia la sociedad y la historia, y su individualismo. ¿Que en Nietzsche no hay individualismo? Claro que sí, pero aquí un individualismo trágico-heroico, pero es que el individualismo de Schopenhauer y el de Pío Baroja es melancólico. Y todo eso que acabamos de decir está en el árbol de la ciencia, pero de una forma clarísima. Y los rasgos nietzscheanos en Baroja serían su crítica, la de Baroja, a través de sus personajes, a la moral burguesa, su desprecio, el de Baroja, por la mediocridad colectiva, su aprecio por la energía vital, su ironía contra los sistemas filosóficos. Pero Baroja, repetimos, no es un vitalista exagerado. Baroja no cree en la afirmación de la vida sin ningún tipo de límite. Baroja no cree en una voluntad de poder. Recordemos que la película documental de Leni Riefenstahl sobre los discursos políticos de Adolf Hitler, esa película se llama El triunfo de la voluntad, sacado esa expresión de Friedrich Nietzsche. Pues la voluntad de poder, tal cual se expresa en Nietzsche y posteriormente en Hitler, no está en Baroja. Tampoco en Baroja la creación de valores. Por eso Nietzsche aparece en Baroja, sí, pero más bien como una actitud crítica ante la vida y ante el mundo y ante los demás y ante el pasado. Más como actitud crítica que como una verdadera influencia estructural en el pensamiento obra del pensamiento literario filosófico de Pío Baroja. Incluso Nietzsche sería, es que en Baroja Nietzsche pues sería como un ambiente de familia presente y que marca, presente en la generación del 98 y que marca dicha generación del 98, si es que se puede llamar así. Así pues, mientras que Baroja es un pesimista schopenhaueriano con pinceladas nietzscheanas, pero sin adoptar el vitalismo ni el heroísmo de Nietzsche, en la generación del 98 la cosa cambia y la influencia, bien de uno, bien de otro, no es simétrica, no es idéntica, no es simétrica comparando todos los pertenecientes a dicha generación del 98 y no es igualmente proporcional en todos sus miembros.
La generación del 98 no es un bloque homogéneo. Entonces cada autor toma cosas distintas de Schopenhauer y de Nietzsche. Así, la influencia de Schopenhauer es muy fuerte en Baroja, en Unamuno. ¿En todo Unamuno? No, en su primera etapa. En Azorín y en Machado. Por su parte, la influencia de Nietzsche en la generación del 98 está más acusada en Unamuno, sobre todo sus ideas de Unamuno, la idea de voluntad. La idea de voluntad sí que está en Unamuno. La idea de lucha sí que está en Unamuno. La idea de ansia de inmortalidad, anda que no está en Unamuno. También está en la etapa vitalista de Maeztu, y también está todo esto en el impulso recogido por Ortega y Gasset, recogido por parte de Nietzsche, pero recogido también por sus hermanos mayores de Pío Baroja, Unamuno, que tenían sus piques intelectuales. Pues todo esto también lo recoge Ortega y Gasset, ya perteneciente a otra generación, la del 14, o no, porque para algunos Ortega y Gasset, según cierto punto de vista, Ortega y Gasset no formaría parte de la generación del 98, pero para otros, que a lo mejor no hablan con la palabra generación, pues aglutinarían todo eso que se llama generación del 98, todo eso que se llama generación del 14 y todo eso que se llama generación del 27, lo aglutinarían bajo un mismo bloque, un mismo conjunto de grandes escritores, literatos reflexivos, poéticos, de finales del 19 y principios del 20, primer tercio del siglo XX español, hasta 1936, con la Guerra Civil Española. Estaremos hablando de un bloque literario español de grandísima calidad. Se dice que la Edad de Plata, como si fuesen segundones después de los primeros del siglo de oro español, pues a lo mejor están a la misma altura. En definitiva, la generación del 98 es un conjunto de escritores que parte del pesimismo de Schopenhauer, de ahí arrancan del pesimismo de Schopenhauer, pero que intentan superar dicho pesimismo schopenhaueriano con un impulso vitalista que lo recogen de Nietzsche. Entonces también la generación del 98 son cercanos a Nietzsche. Baroja, ¿dónde se queda? Bueno, Baroja se queda más en el pesimismo. Unamuno intenta superar dicho pesimismo schopenhaueriano, Unamuno. Machado, ¿qué hace? Pues transforma el pesimismo schopenhaueriano poéticamente, lo transforma, lo cambia, lo transmuta en poesía. Y Azorín, a quien siempre hay que acudir para aprender a escribir claramente y aprender a pensar de forma claridosa, pues Azorín lo convierte, dicho pesimismo, en una quietud contemplativa. Entonces, ¿Nietzsche aparece en la generación del 98? Sí, Nietzsche aparece, pero solo como un matiz crítico en la generación del 98. Y Schopenhauer sería el punto de partida común de la generación del 98. Nietzsche se introduce como un impulso regenerador, especialmente en Unamuno y Maeztu. Pues bien, ya hemos terminado esta exposición del pensamiento mínimo en pensamiento, nos referimos a Nietzsche. Pensamiento mínimo en filosofía, nos referimos a Schopenhauer y Kant. ¿Qué hay que saber para entender el árbol de la ciencia? Esperemos que esta intervención no sea la única sobre el árbol de la ciencia, porque esto que ya hemos hablado en teoría sería una introducción, porque ¿qué faltaría para próximas emisiones? Pues una exposición mínima del pensamiento de Kant, una exposición mínima del pensamiento de Schopenhauer y una exposición mínima del pensamiento de Nietzsche, para entonces ya poder acudir página por página al árbol de la ciencia, pero esta obra está en relación, está en conexión con una obra anterior, Camino de Perfección, que también tiene una tonalidad filosófica, que también tiene un protagonista joven con ciertas peculiaridades de pensamiento. Pero bueno, eso son historias futuras.
animamos vivamente la lectura comprensiva y pensando en la actualidad de 2026 o en el año en que se pueda ver esta grabación, animamos a la lectura del árbol de la ciencia puesta la mirada en la actualidad, en el presente del lector de esta obra. ¡Hala! Iros por ahí. A leer. A leer disfrutando. Y si no disfrutas leyendo, pues tienes un problema.